La tragedia en Alausí deja 7 muertos, según el gobierno, pese a que inicialmente se reportaron 16. Hay 46 desaparecidos y un número indeterminado de viviendas sepultadas. Rescatistas y familiares intensifican la búsqueda de personas enterradas por el deslave en Alausí. Aún tienen esperanza de encontrarlos con vida. Una mayoría de magistrados de la Corte Constitucional no apoyó el informe de la jueza Teresa Núquez. Ahora 2 jueces preparan un nuevo proyecto de dictamen sobre el juicio político al presidente Lasso. La Confederación Penal de Panamá permitió a la Fiscalía establecer un esquema de al menos 17 empresas de papel para manejar $22 millones en sobornos de Petroecuador. Los delincuentes se roban cada mes 900 carros en el país. La policía recupera aproximadamente la mitad. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo. Comenzamos esta emisión informativa con la tragedia en Alausí, provincia de Chimborazo. Alausí, tragedia anunciada. El deslave fue devastador. Toneladas de tierra sepultaron vecindarios enteros en el cantón Alausí. Según los reportes oficiales, hay 7 fallecidos, 163 viviendas afectadas. El estadio y el coliseo quedaron bajo los escombros. Y como nos informa William Young, la cifra de desaparecidos subió a 46. Las imágenes son impresionantes. Un enorme deslizamiento de tierra de aproximadamente 700 metros. Desde el aire confirmamos la magnitud del desastre. Parte de esta montaña se desplomó en capas, provocando un mortal deslave que sepultó todo a su paso. Antes de la tragedia, barrios como Nueva Alausí, Pircapamba y La Esperanza lucían así, con sus casas en pie y pequeños sembríos. Ahora, toda esta zona de 27 hectáreas desapareció bajo toneladas de tierra, rocas y árboles. La imagen de una parte de Alausí cambió totalmente. El estadio, el coliseo, casas, negocios y una escuela quedaron en escombros. Aunque la mañana de este lunes el Servicio de Gestión de Riesgos informó que los fallecidos eran 16, en la tarde la cifra se redujo a 7, según el gobernador de Chimborazo, por un error de tipeo. Otro dato que no está claro es el número de viviendas destruidas. Oficialmente se indicó que 163 inmuebles están afectados, pero aún no se sabe cuántos quedaron bajo tierra. Hay 46 personas desaparecidas. Mientras tanto, los trabajos de búsqueda y rescate de quienes quedaron atrapados en este deslave se intensifican. Merlín Mochoa nos informa. Los familiares de los desaparecidos los buscan entre los escombros y cavan con palas. Tienen la esperanza de encontrarlos con vida. El trabajo es titánico, pues son toneladas de tierra con lodo y piedras sobre las casas que lucen sepultadas. Fabián Caranqui vive en Quito y habló con su padre segundos antes de la tragedia. Él lleva 8 horas tratando de hallarlo. Y en eso de la conversa me dice, se está derrumbando, se está cayendo. Y pues se colgó la llamada, después ya estaba llamando, ya no salió, ya no tenía cobertura, no tenía nada. Además de su papá, ¿quién más quedó atrapado? Mis hermanos. Todos. ¿Cuántos? 4 hermanos. Hasta el sector de la tragedia llegaron bomberos de 8 cantones aledaños a Alausí, además del equipo de rescate y búsqueda de Guayaquil y Cuenca. La casa de Edwin Pilamunga quedó cubierta de piedras. En el operativo también participa la población y hasta menores de edad. Estamos ayudando a buscar a los vecinos 2 que se enteraron, pero también estoy intentando recuperar algo de mi emprendimiento. Parte del trabajo de búsqueda está la utilización de perros entrenados para el rescate de personas. En el lugar en el que me encuentro, habrían 2 víctimas, una de 85 y otra de 90 años de edad. Se quedó atrapado. Mi mamá, mi papacitos quedaron ahí. El riesgo de nuevos deslizamientos es latente. Los socorristas esperan que no llueva para continuar con la búsqueda de sobrevivientes y la identificación de nuevas víctimas.
¿Qué ocurre con los damnificados? 3 albergues se han instalado con capacidad para 170 personas que perdieron sus casas. Además, las familias de las víctimas mortales aguardan por los cuerpos, como nos muestra Ángel Pilatuña. Alexander Guamán y Marisol Loja esperaban los restos de sus familiares en los exteriores del distrito de policía Alausí Chunchi. Mis otros tíos, con mis primos. Es toda mi familia que está enterrada. Un dolor muy triste que nos dejan a toda la familia, pero siempre vivirán en nuestros corazones. Esta tragedia también se extiende en los sobrevivientes, quienes ahora buscan un techo para poder vivir. Patricia Arrieta junto a su hija fueron evacuados y llevados al albergue de la iglesia matriz, que tiene una capacidad para 47 personas. Yo aquí fue mi vida, aquí me crié, aquí pasé los mejores años de mi vida con mi familia. Y si hay gente que nos mira, pues disculpen, pero es que así duele. Manuel Cando llegó junto a sus padres de la tercera edad. Él señala que han tenido que abandonar la vivienda de manera preventiva. Jóvenes podemos correr, pero o sea, lo que necesitamos es por ellos, porque ahorita ella está ahí adentro, está acostada, y o sea, ya no, hasta perder el conocimiento, tenemos que estar en silla de ruedas, entonces le traemos así porque no podemos como, ella no se puede valerse de sola, por sí sola, así. Se conoció que los cuerpos de las víctimas serán entregados a sus familiares luego de los procesos que se deben seguir por ley. Además, se tiene previsto levantar una capilla ardiente en la casona municipal. La mortal tragedia en Alausí pudo evitarse. Así lo evidencia un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que hace más de un mes ya advirtió sobre movimientos de tierra que amenazaban a los barrios que hoy están sepultados. Diego Cuenca nos explica. La catástrofe se pudo evitar, pues un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta amarilla en Alausí. La advertencia se hizo el pasado 19 de febrero, es decir, hace más de un mes. Allí la entidad dijo que en 247 hectáreas existían movimientos de tierra que amenazaban a las comunidades de Aipú y Casual, además de los barrios La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircabamba y Búa. El subsecretario de Preparación y Respuesta del organismo, hace 3 semanas, en una entrevista con Televistazo, señaló los peligros en la zona. Estaban presentando agrietamientos, entonces ahí se pueden generar macro deslizamientos, los mismos que tratamos de evitar o en este caso prevenir. Desde entonces el COE cantonal de Alausí se activó, pero en un mes no logró que los habitantes abandonen esos sectores que hoy están sepultados bajo tierra. Tras la advertencia, ahora solo quedan los lamentos de una tragedia anunciada. ¿Qué hace el gobierno para encarar la tragedia en Alausí? Mañana en contacto directo estará Cristian Torres, secretario nacional de Gestión de Riesgos. Además del deslizamiento en Alausí, hay otros puntos de riesgo en el país. En algunos de ellos, las alertas se han mantenido durante varios años. Francisco Garcés nos indica los sitios de peligro. Desde el 2016 hay en el Ecuador alertas vigentes por posibles deslizamientos de tierra. Es que las autoridades conocen con anticipación los peligros que los técnicos advierten. Las alertas de deslizamientos en masa son 5, adicionales a la que aún está vigente en Alausí. La más antigua está en la parroquia Cube del cantón Quinindé, en Esmeraldas. Ahí el 12 de mayo del 2016 se declaró la alerta naranja por la posibilidad de un deslizamiento de tierra que pueda afectar al menos 2 recintos del sector. Otra alerta vigente es la que rige desde el 17 de agosto del 2018 a 185 kilómetros del trayecto de la vía Loac-Santo Domingo. Ahí hay alerta amarilla entre La Palma y Villa Hidita. Los riesgos de deslizamientos de tierra en esa zona son continuos. La tercera alerta está en Nabón, en el Azuay, en donde al menos 4 barrios de una extensión de 131 hectáreas están en riesgo y por eso viven bajo alerta naranja desde el 23 de noviembre de 2021. En el sitio hubo nuevos deslizamientos en el 2022 y el último, el 6 de marzo pasado, dejó 162 damnificados y afectaciones a otras 238 personas. Un poco más al norte, en el sector conocido como Nazán Chico y Pasán de la parroquia Huigra en Chimborazo, hay vigente una alerta amarilla por deslizamientos desde el 20 de mayo de 2022. Ahí los deslizamientos de tierra son constantes y en los últimos 10 años se han contabilizado 50.
Y la última alerta vigente es también en Chimborazo, en la parroquia Chunchi, en 88 hectáreas del sector de la Armenia. Ahí se declaró la alerta amarilla el 15 de julio de 2022. En lo que va del año, sin contar con el deslizamiento de Alausí, otros han dejado más de 250 damnificados y 4 fallecidos. Y en el gobierno, el presidente de la República se reunió con ministros y autoridades de Alausí para evaluar los daños. Diego Cuenca nos informa que se reconstruirán las casas afectadas, además de otros anuncios. El COE provincial de Chimborazo se reunió con el presidente de la República para evaluar los daños en el cantón Alausí. El primer mandatario, vía telemática desde Machala, anunció la reconstrucción de las viviendas sepultadas por el mortal deslave. Yo me comprometo como gobierno que construiremos esas 600 casas para cada uno de aquellos que han resultado impactados por este fenómeno de la naturaleza. El gobernador de la provincia indicó que el riesgo persiste en la zona. Estamos evacuando una zona de más o menos 400 casas, señor presidente, en donde posiblemente se podría prescindir un segundo evento. Ahora las autoridades monitorean constantemente las consecuencias del desastre. ¿Y con qué recursos se afrontarán estas situaciones? Ecuador no tiene un fondo económico de contingencias desde el año 2008. Estos eventos se afrontan con recursos de organismos multilaterales y con el presupuesto general del Estado. Hernán Higuera con el reporte. Hace 15 años el correísmo eliminó los fondos de contingencia y hoy para atender este tipo de desastres hay que recurrir al endeudamiento. De hecho, 60 millones de dólares acaba de entregar el Banco Interamericano de Desarrollo al Ecuador. Son parte de 200 millones de dólares programados. De los 60 millones, 10 han ido al Ministerio de Obras Públicas y Transporte para atender al sistema vial destruido por el invierno y el terremoto de la semana pasada. 3 millones a las cuentas del Ministerio de Educación y se están asignando unos 6 millones más a la Secretaría de Riesgos, a los Ministerios de Vivienda e Inclusión Social. Y estaríamos cubriéndonos en exceso lo que nos pudiera costar. Aparte, recordemos que también mantenemos un presupuesto y en ese presupuesto hemos también repriorizado o reasignado recursos. Las autoridades económicas piden a los gobiernos seccionales también enfrentar el problema. El gobierno descarta la fijación de impuestos por emergencia. Los gastos presupuestarios que se hagan se suplirán y se aumentarán con recursos de deuda. En la Asamblea reposa desde hace 3 años el proyecto de ley de gestión de riesgos que propone la creación de un fondo de contingencias. El dictamen de la jueza Teresa Núquez, que proponía declarar improcedente el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, solo tuvo 2 votos de respaldo. Hubo un nuevo sorteo y la decisión ahora está en manos del juez Richard Ortiz y del presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. Nos informa Jacqueline Rodas. Tensión en la Corte Constitucional, que este lunes apuró el trámite sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, pero no hubo resolución. En menos de 6 horas, la jueza Teresa Núquez envió su proyecto de dictamen rechazando la solicitud de juicio. El presidente de la Corte, Ali Lozada, convocó a sesión del Pleno para las 2 de la tarde y antes de las 4 ya se supo que no se obtuvo el mínimo de 6 votos para aprobar la propuesta. Solo Carmen Corral y Enrique Herrería respaldaron a Núquez. Entonces, en la misma sesión, se realizó otro sorteo, esta vez únicamente entre los 6 magistrados que votaron en contra. Recayó en Richard Ortiz, magistrado que proviene de la terna enviada por Lasso. Ortiz tendrá que elaborar un nuevo proyecto de dictamen, pero no lo hará solo. La ley permite que en casos complejos se designe a otro juez ponente. Eligieron al presidente Lozada. Ecuavisa conoció que los jueces Ortiz y Lozada actuarán de inmediato y este martes se volvería a reunir el Pleno para conocer su propuesta y tomar una decisión definitiva. Aunque la jueza constitucional Teresa Núquez solicitó las actas del Consejo de Administración Legislativa en torno al juicio político en la Asamblea, no se remitieron las primeras sesiones en la que se calificó el proceso. Patricio Díaz nos cuenta que el Parlamento defiende el no haber enviado el expediente completo. Hasta el sábado, la Asamblea debía completar el expediente del trámite de admisión de juicio político al presidente de la República. Sin embargo, no remitió uno de los documentos solicitados por la jueza Teresa Núquez, que estaba a cargo de la causa.
Ella requirió peticiones, solicitudes, votaciones y actas del CAL, en especial la resolución del 20 de marzo de 2023. En su respuesta, el secretario de la Asamblea señala que de los registros y documentos a su cargo no se desprende texto formalmente suscrito que corresponda a lo que el auto denomina la resolución del 20 de marzo de 2023. Argumenta que la decisión de las autoridades legislativas se estableció el 21 de marzo, con la reconsideración de lo actuado previamente. El efecto jurídico de la reconsideración es la sustitución de la voluntad emitida por el órgano colegiado. Es decir, que la resolución 897, aprobada 20 de marzo, fue reconsiderada a fecha 21 y el texto reconsiderado fue debidamente notificado a la Corte Constitucional, pues esa es la voluntad oficial del Consejo de Administración Legislativa. En esto no coincide la presidenta del Instituto de Estudios Legislativos y quien fue también secretaria general del Parlamento, Olivia Rivas. La reconsideración, dice, no significa que la sesión anterior no existió. Realmente debieron haber dado todos los esfuerzos de la Secretaría General para poder contar con esa transcripción que ha solicitado la señora jueza de la Corte Constitucional. No hay excusa para no entregar la documentación. Más aún, en la respuesta que da la Asamblea a la jueza constitucional, se menciona que actas de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa CAL 017, 018, 019 y 020 requeridas aún se encuentran en proceso de transcripción. Rivas añade que esto tampoco sería una justificación. También se podría haber mandado un acta resumen o las actas textuales de la parte pertinente de la sesión o también acompañar los audios de la sesión. ¿Influirá la falta de esta documentación en el dictamen de la Corte Constitucional? Tenemos como precedente efectivamente el juicio político del ex vicepresidente Jorge Glass, donde en su dictamen la Corte Constitucional ha señalado que parte de su análisis tiene que ver con esta fase previa de admisibilidad que se da al interior de la Asamblea Nacional. Sin estos documentos, ahora será el Pleno de la Corte el que decida sobre el juicio político. Gremios empresariales hacen un llamado al respeto de la institucionalidad en el país y a construir consensos en busca de una agenda entre actores políticos, productivos y sociales. Como nos informa William Young, este planteamiento surge en relación al pedido de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Desde el sector privado aseguran que el camino es uno solo en estos momentos de tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Hablan de unidad y a través de comunicados llaman a la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias señala: rechazamos categóricamente las acciones que buscan desestabilizar al país. Las paralizaciones y el caos no resuelven los apremiantes problemas de los ecuatorianos y proponen un diálogo entre actores políticos, productivos y sociales, dejando a un lado intereses personales y grupales. Mientras que desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se pide respeto a la Constitución y a las leyes vigentes. Y por eso el llamado es a respetar la independencia y autonomía de la Corte Constitucional, evitando toda presión externa que busque influir en su decisión final. Esto en el marco del pedido de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, e insisten en la urgencia de trabajar en consensos para resolver problemas nacionales que, según los empresarios, están lejos de las disputas políticas y se relacionan a inseguridad, educación y desempleo. Al regresar de esta primera pausa en Televistazo, una cooperación fiscal panameña sería clave para saber cómo se usó un entramado de empresas offshore para manejar los recursos provenientes de coimas en el caso Petroecuador. En un video difundido en redes sociales quedó registrado un gran deslizamiento de tierra que obstaculizó el paso durante 4 horas en la vía Loja-Catamayo. Personal del Ministerio de Transporte de esa provincia informó que tras la limpieza de escombros se habilitó al tránsito vehicular un carril y que en las próximas horas se abrirán ambos. Por este hecho no se reportan fallecidos ni heridos. La vía alterna que deben tomar los conductores, mucha atención, es Loja, Malacatos, El Tambo, Catamayo. En la provincia de Cotopaxi, habitantes de la zona rural de Pangua han empezado a improvisar sus propios puentes para poder salir y buscar víveres y de esta manera poder vender sus productos. El invierno en esa localidad arrasó con 5 puentes, lo que puso en vilo a sus habitantes que quedaron incomunicados. Patricio Viera nos muestra la situación.
Ante la desesperación por el aislamiento en que quedaron sumidos, los pobladores del recinto Valle Alto de la parroquia Moraspungo del cantón Pangua organizaron una minga para construir sus propios métodos de conectividad. Mientras unos se encargaban de cortar los troncos, otros los colocaban sobre la estructura de un puente que colapsó en esta zona de Cotopaxi debido al desbordamiento del río Calope. Es que llevan ya 10 días incomunicados y con esta estructura improvisada y otras 2 más que harán, esperan poder llegar hasta la cabecera cantonal para comercializar casi 5.000 litros de leche que producen a diario. Tenemos en Siete Machos, en el Calope de Garrido y obviamente aquí en El Deseo. Y también en Valle Alto hay unos 2 puentes maestrizados. 5 kilómetros más al sur está ubicado el recinto La Colina de Dios. Aquí Robinson Albán dirige también una minga y asegura que no pueden quedarse quietos y esperar ayuda de las autoridades porque toda su producción se está perdiendo. Ellos también han colocado largos troncos sobre la zona donde antes había un puente. Los productos que se da es, como digo, el plátano, el orito, el guineo, la yuca, naranja. Y así mucho producto. Mientras que en el recinto Balcón del Cerro, pobladores, con la ayuda de una empresa privada, instalaron un puente de metal. Con esto han podido salir en moto a buscar productos de primera necesidad, como lo cuenta Manuel Ibáñez. Poco a poco salimos así, estamos sobreviviendo porque desgraciadamente no se le puede fácilmente salir a hacer compras normalmente como se hacía antes. Este tipo de medidas han empezado a replicarse en otros 12 recintos de Pangua, donde cerca de 13.000 personas quedaron incomunicadas por la destrucción de 5 puentes. Los productores de cacao en Puerto Quito, al noroccidente de Pichincha, reportan dificultades para comercializar sus productos como consecuencia de la caída del puente sobre el río Blanco. La infraestructura era imprescindible para trasladar el cacao hacia la costa. Carla Delgado nos cuenta más. Entre los agricultores de Puerto Quito hay preocupación. En una semana el precio del cacao cayó. Un quintal costaba hasta $45 y hoy 35. Las razones, dicen, son claras. La caída del puente sobre el río Blanco tras las fuertes lluvias dificultan el traslado del producto. Estamos un poquito marginados para salir a las otras provincias. Entonces, imagínense si a nosotros nos van a bajar unos $3, $4 por quintal, cuando estamos entregando un quintal en verde en $35, ¿a cómo estamos bajando? No está justificando ni el trabajo del trabajador, mucho menos la comida, mucho menos las inversiones que nosotros tenemos. Esta infraestructura era vital. Por ahí llevaban la fruta hacia la costa. Ahora ir por las vías alternas les toma más tiempo. Incluso hasta 2 horas más, afirman. Los transportistas al momento dicen que la suba del combustible, consumen más combustible los camiones, entonces eso nos está afectando. Puerto Quito produce unos 25.000 quintales de cacao a la semana. En este centro de acopio, uno de los más grandes del cantón, explican que los costos del flete se han elevado considerablemente. 350, ahorita ya 400, ha subido $50 en camión. Saben que la construcción del puente podría tomar incluso más de un año, pero creen que hay algunas alternativas. O poner gabarras para que se haga más corto. Desde hace una década en esta zona, ubicada a unas 2 horas y media de Quito, el 80% de agricultores se dedican al cultivo y venta de cacao. El denominado caso Petroecuador avanza y en la investigación una cooperación fiscal panameña es clave para determinar cómo se usó un entramado de empresas offshore para manejar los recursos provenientes de coimas por la intermediación del petróleo ecuatoriano. Francisco Garcés nos cuenta uno de los casos que son parte de esta trama. Se trata de los hermanos Antonio y Enrique Perey Casa, quienes en Estados Unidos se declararon culpables de lavado de activos. Ellos son parte de las 17 personas a las que investiga la Fiscalía dentro del denominado caso Petroecuador, en el que se presume la existencia de cohecho en la negociación de los contratos de preventa de petróleo. Los hermanos Perey Casa constituyeron al menos 17 empresas en varios países como Islas Vírgenes, Panamá y Estados Unidos. Varias compañías están dedicadas a la consultoría y asesoría en el sector de energía. Destacan Houston Energy Consulting y Energy Intelligence.
Esta última tenía al menos 2 cuentas bancarias, la una en Suiza y otra en Islas Caimán, y el denominador común en ambas las firmas autorizadas son de Enrique Pérez y Casa y de Wilson Nicolás Naranjo. Según confesó en Estados Unidos Raymond Kohut, de la intermediaria de hidrocarburos Gumbor, entregó $70 millones a Antonio Pérez para el pago de comisiones y sobornos, y parte de ello a través de esta firma. En la trama es clave Naranjo, quien consta como accionista en 7 empresas en el Ecuador, entre ellas Constructora Ares, Negocios Quintel y Aliansec, en la que es presidente Enrique Pérez. En sus cuentas habría recibido más de $11 millones de comisiones de diferentes ordenantes, entre ellos los hermanos Pérez y empresas como Tsacos, que es socia de Flopec, con la que comparte propiedad de 5 barcos cargueros. Solo de esa firma, Naranjo recibió depósitos por $560,000 entre el 2019 y 2021. La cooperación penal panameña es parte de los 455 cuerpos con los que ya cuenta el proceso, en el que se describe cómo en Petroecuador se habría configurado una red de corrupción que manejó los contratos de venta de crudo ecuatoriano entre el 2010 y 2021. Al regresar, los tiroteos no cesan en Estados Unidos. En lo que va del año ya son 129. En el último caso, una mujer protagonizó un mortal ataque en una escuela. Les contaremos lo que sucedió. La Policía Nacional recuperó 21 de 23 vehículos robados en una concesionaria este fin de semana en Quito. Sin embargo, a escala nacional, la policía registra un promedio de 900 robos de automotores cada mes y cerca de la mitad son recuperados. Un informe de Fabiola Santana. 23 vehículos fueron robados este sábado en una concesionaria de Calderón, norte de Quito. Al día siguiente, la policía tuvo acceso a estos videos de cámaras de locales aledaños y observó el desfile de vehículos. Los contaban uno a uno. Fortuner. 2 Fortuner. Hilux. Esta fue la primera pista para hallar 21 de 23 vehículos valorados en $1 millón. 6 fueron hallados abandonados este domingo en parqueaderos, terrenos baldíos y vías de Quito, Santo Domingo y Buena Fe en Los Ríos. Y este lunes fueron encontrados otros 15 que estaban en la mitad del mundo, incluso con placas de papel de otros automotores. Y son placas que los ladrones pusieron para que seguramente la policía cuando transiten no les detengan o decir que está todo bien, porque son carros nuevos, pero no son placas que coinciden. La policía detuvo a 2 custodios de estos terrenos y un conductor de una aplicación móvil que fue encontrado con las llaves de uno de los vehículos robados. Es así que dentro de esa línea investigativa esperamos tener ya pronto resultados, no solo con los vehículos, sino también con la organización. Pero no todos los casos tienen final feliz. En 2022 fueron robados 11.000 vehículos y recuperados 4.400, es decir, el 40%, mientras que en lo que va de 2023 son más de 2.700 vehículos robados y 1.500 recuperados, un 55%. En Ecuador son sustraídos en promedio 900 vehículos cada mes. El año pasado la mayoría de los casos fue en Guayas y Los Ríos y en este año Guayas y Pichincha. Los vehículos más robados son los tipo sedán, seguidos de los SUV. El 28 de abril estaría listo el informe definitivo de la reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria a la policía. La comisión legislativa encargada definió que sea el Consejo de Seguridad la institución que confirme ese apoyo en la lucha contra el crimen organizado. Patricio Díaz nos tiene detalles. El respaldo de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el crimen organizado está a pocas semanas de confirmarse. La comisión encargada del trámite prevé tener listo el informe para segundo y definitivo debate de esta reforma constitucional para el 28 de abril, aunque tenía plazo hasta junio. Si bien la propuesta original del presidente le daba la potestad a él de disponer el apoyo complementario de los militares a la policía, la comisión legislativa que tramita la reforma decidió cambiar el esquema y propone al Pleno que sea bajo solicitud del comandante de policía al Consejo de Seguridad COSEPE. Y a su vez, notifique motivadamente al presidente de la República para que mediante decreto disponga ese apoyo. Y de esa manera el COSEPE, que es liderado por el presidente de la República, vicepresidente, ministros, el presidente de la Asamblea Nacional y la Corte de Justicia, se reúnan de manera inmediata y de esa manera poder hacer ese informe también detallado. Además, la comisión propone que este respaldo sea por 60 días.
que se pueden prorrogar 30 días más si las causas que motivaron el pedido persisten. En total, 90 días. La presidenta de la comisión señala que todo depende del informe que la policía entregue sobre las necesidades de ese apoyo. Depende del delito, la justificación que quiera la policía. Como le dije, crimen organizado, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, otros delitos anexos. Una de las preocupaciones de Pachacutic era que esto genere una militarización de las calles e incluso afectarse la protesta social. Las dos legisladoras lo descartan. No, aquí se está pidiendo un apoyo complementario. Habla claramente de combatir el crimen organizado y también delitos transnacionales. Si la Asamblea aprueba la reforma, la Constitución dispone que se convoque a referéndum en los siguientes 45 días.